Dios bendiga, hermano, Dios bendiga, Dios bendiga. Bendecimos al Señor una vez más. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de poder estar por medio de este espacio, por medio de este recurso, llevando la palabra del Señor, compartiendo con ustedes las enseñanzas del Señor. Amén. Dándole gracias al Espíritu Santo porque de Él es el poder. De Él viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Y todas las cosas son para la gloria y alabanza de su nombre. Amén. La luz de la palabra, su hermano Alfredo, una vez más, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta noche, hermano, que vamos a llevar esta enseñanza. Así que iniciamos. Padre, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios mío, todas las cosas existen y suscitan por ti. Tú eres quien las sostiene, Dios. Tú eres quien le da vida, Dios mío, a todo, Padre amado. El universo completo, Dios mío, Padre, se mueve, Dios mío, a tu antojo, Dios. Se mueve conforme a tu voluntad y para tus propósitos, Señor amado. En esta hora lo que hacemos es para tu propósito, Padre amado, y para la gloria de tu nombre, Dios. Te pido que me ayude, que tu Espíritu Santo, Dios mío, traiga entendimiento y sabiduría y nos dé a conocer, Dios mío, tu palabra, Señor amado, y que podamos entender, Dios mío, tu llamado. Tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermano, traemos un tema muy chocante y es el materialismo en la iglesia. El materialismo en la iglesia. Amén. Amén. Y vamos a tomar la cita del libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Amén. Que está en el capítulo 3, una de las 7 iglesias. Esta iglesia es en la Odisea, hermano. La iglesia de la Odisea. Esta iglesia, hermano, en su contexto histórico, amén, era una iglesia próspera. Era una iglesia, hermano, que estaba prosperada económicamente, ya que esta iglesia, esta ciudad, hermano, la ciudad de la Odisea, no tanto la iglesia, la ciudad de la iglesia de la Odisea era una ciudad, hermano, donde habían, hermano, algunos medios de cómo poder obtener lo material o poder estar bien económicamente. La ciudad de la Odisea era una ciudad más, hermano, opulente, con mucha opulencia. Se le conocía por su banca industrial. Había una banca industrial, hermano. La manufacturación de la lana. Ellos fabricaban lana, hermano. Y la escuela de medicina. Había una escuela de medicina en aquel lugar que producía un medicamento para los ojos. Por eso es que el Señor más adelante le habla sobre el asunto de la vista, porque ellos conocían esta parte. Ellos fabricaban, hermano, una medicina que era para los ojos, hermano. En ciertas oportunidades se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente. Escuche esto, hermano. Se construyó un acueducto. ¿Por qué construyó este acueducto? Porque ellos tenían ineficiencia en cuanto al agua, hermano. Y como todos sabemos, hermano, esta iglesia lo tenía aparentemente todo, materialmente hablando. Tenía los recursos, hermano, para poder llevar a cabo la obra del Señor, para poder llevar a cabo el servicio al Señor, para poder suplir las necesidades, hermano. Pero había un problemita, y es extraño, hermano, que esta iglesia, que aparentemente teniéndolo todo, el Señor, hermano, le dice que estaba desnuda, y que era miserable y pobre. Y tomando la redundancia, hermano, y era que, pero cuando llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, solo tibia. O sea, ellos fabricaron un acueducto, traían el agua desde manantiales, y cuando el agua venía a llegar a la ciudad, llegaba tibia. Y por eso que el Señor toma estos simbolismos y toma todos estos detalles para llevarle el mensaje y la corrección a esta iglesia. Y que es extraño que teniendo esta cualidad de esta iglesia, el Señor le hable, tome esto para llevar un ejemplo. Y era la cualidad del Señor, era la forma del Señor llevar el mensaje.
Y tenemos que entender algo, hermano, que esta ciudad, a pesar de tener industria, tener una escuela de medicina, tener una buena manufacturación industrial, buena posición económica, le faltaba algo que era muy primordial, y era que tenía problemas con el agua. Tenía problemas con el agua. Y tenemos que entender algo, que llevamos esto a un plano espiritual. Ellos tenían el mismo problema espiritualmente hablando. Ellos tenían todas las cualidades, tenían todo materialmente hablando. Materialmente ellos estaban bien, pero les faltaba la presencia, el fluir del Espíritu Santo. No tan solo el agua física, sino que les faltaba el agua espiritual, y el agua simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y estas son cosas, detalles que están en la Escritura y nosotros la leemos, hermano, y le pasamos por alto. Y son detalles, enseñanzas espirituales que están ahí y que el Señor no las guardó para que nosotros hoy tuviéramos esa enseñanza, hermano. Y esos son los puntos que vamos a tocar sobre esta iglesia. Lo otro que dice, hermano, que el Señor dice claramente, lo llama tibio. Y cuando leemos el primer versículo, vamos a empezar a leer, hermano. El versículo 15 vamos a leer. Sé tus obras. El Señor le dice, claro, yo sé tu condición, sé todo lo que haces. Yo sé quién tú eres, le dice el Señor. ¿Y por qué el Señor dice, sé tus obras? Porque el Señor lo conoce todo, hermano. Nosotros mismos no podemos saber nuestra condición desde lo más íntimo de nuestro interior, pero el Señor sí lo sabe. Sus ojos escudriñan todo, hermano. Los ojos del Señor penetran en la barrera más grotesca que haya, hermano. Y conoce, hermano, nuestra condición. El Señor le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, sé qué estás haciendo, qué nos has hecho, qué has dejado de hacer, le dice. Y dice, que no eres frío ni caliente, le dice el Señor. Sabemos que el agua fría refresca. El agua fría refresca, hermano. Y que es mejor que en un momento de calor, hermano, nosotros llegamos a nuestros hogares y rápidamente, hermano, deseamos un vaso de agua fría. Y el agua fría refresca. Pero luego dice que ni caliente. El agua caliente es medicinal. El agua caliente, el baño de agua caliente sirve, según los pediatras o los que bregan con el asunto de los huesos, los que tienen problemas de reumatismo, les es muy bueno bañarse con agua tibia. También el agua caliente, el agua caliente también sirve, hermano, para el estrés, para el cansancio, hermano, del cuerpo, sirve el agua caliente. Pero el agua tibia, hermano, el Señor le dice, ojalá fuera uno o lo otro. Y esto es una señal de la condición de esta iglesia. Esta iglesia ni era una cosa, ni era otra cosa, hermano. Esto es una acusación que el Señor hace a esta iglesia, que tiene como significado un estado de indiferencia. No era ni una cosa ni la otra, hermano. El Señor le está diciendo, tú no eres ni una ni la otra. Tú ni te dedicas a mí, ni te entregas a mí, y sigues vacilando. Tenemos que entender algo, hermano, que la persona fría, el estado de una persona fría, espiritualmente hablando, es alguien, hermano, que ha perdido todo el deseo, está desanimada, ya no tiene esa preocupación, ese anhelo, ese deseo por las cosas del Señor, ni por el Señor mismo. Es una persona que perdió su primer amor, una persona que está en la iglesia, pero es como si no estuviera, hermano. Y una persona caliente es una persona que está en su primer amor, es una persona que está preocupada, hermano, buscando las cosas del Señor. Pero el Señor le dice, tú no eres ni caliente ni eres frío, tú no estás ni en una ni estás en la otra, estás como que nada te importa. Y luego le dice que ojalá fuera uno o la otra. Dice, ojalá fuera frío o caliente. Dice, así porque eres tibio, le dice. Entonces el Señor le declara su condición. El Señor le declara, tú eres tibio. Pero porque eres tibio, le dice el Señor. Tú sabes que el agua tibia, vamos a seguir con el tenor del agua. El agua tibia es desagradable. El agua tibia es desagradable. Y una persona tibia es una persona, hermano,
que está afianzado en una fe efímera, una fe superficial, una fe pálida, hermano, una fe sin brillo, vacía, que solo es acomodada, hermano, al bienestar. Solo es acomodado al bienestar. Solo cuando las cosas marchan bien, esa fe florece, esa fe está activa, hermano. Es una fe fraudulenta, es una fe, hermano, que está afianzada en lo que se ve, hermano. Y la fe, el verdadero fundamento de la fe está en lo que no se ve. La fe está fundamentada plena y llanamente en una confianza en el Señor, hermano. Esa es la fe, hermano. Es creer en lo que usted no está viendo, hermano, y creer que ya lo recibió. Esa es la fe. Pero ellos estaban afianzados, hermano, en sus recursos, en lo material, en la opulencia de la iglesia, en los bienes que habían obtenido como ciudad y como iglesia, y porque la iglesia estaba en medio de aquella sociedad, hermano. Número uno, el caliente es algo así como alguien que empezó muy dedicado y activo con un concepto claro de la vida del evangelio. Esta es la persona caliente, hermano. Y el número dos, el frío es alguien que ha menguado y que está en la iglesia, pero no tiene el mismo entusiasmo, la misma dedicación y pasión por el Señor. Y número tres, el tibio es aquel que presenta una apariencia en su condición y que no tiene ni idea de su realidad. Vive sin importarle una cosa ni la otra, no le da el valor a lo espiritual y su vida está centralizada en lo material. Ni es una cosa ni es otra. Esta es la persona tibia, hermano. La persona tibia dentro del contexto que estamos analizando, hermano. Y el Señor le sigue diciendo, hermano, y dice: porque eres tibio y no caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy a punto. O sea, que hay una oportunidad para ellos. Ellos están en esa condición, pero ellos pueden levantarse. Ellos pueden salir de esa condición. ¿Y qué es mejor, hermano, que buscar al Señor, hermano, y renunciar, hermano, al yo? Que lo vamos a ver en el versículo siguiente, que lo material, hermano, la comodidad, el bienestar, la seguridad en lo físico, en lo material, hermano, nos lleva a nosotros a depender de nosotros mismos, hermano, y no a depender del Señor. Y eso es un peligro eminente y que está atravesando la iglesia en estos tiempos, hermano. Y lo vamos a ver más adelante, en el verso siguiente, que es lo que sucede cuando, hermano, no confiamos de lo material, ponemos nuestra confianza en lo material. Dice: estoy a punto, hay esperanza. Tú puedes salir de esa condición, tú puedes entrar en el gozo del Señor, tú puedes buscar la presencia del Espíritu Santo para que encienda esa llama en tu vida. Pablo dijo: tú mismo aviva el fuego que hay en ti, hermano. Si dejamos apagar ese fuego del Espíritu Santo, si dejamos de anhelar, si dejamos de buscar la presencia del Señor, si dejamos de darle la importancia que merece, hermano, nuestra relación con el Señor, hermano, que vamos a caer en este estado de tibieza, donde las cosas ya no nos interesan, donde las cosas no tienen valor, simple y llanamente lo material, simplemente la preocupación de obtener, hermano, riquezas, de obtener, hermano, posiciones, y todas estas cosas son buenas, hermano, son buenas. Amén. El siguiente versículo, hermano, el 16, dice: así porque eres tibio y caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca, hermano. Este vomitarte de mi boca es, hermano, es un alejamiento del Señor, es un desecho del Señor. Es cuando el Señor, hermano, se aparta, hermano, de nuestras vidas por nuestra condición pecaminosa, por nuestras malas obras, nuestras malas acciones. Es cuando el Señor, hermano, pierde en nuestras vidas ese valor que Él merece, esa atención que Él merece. Y lamentable es el caso, hermano, donde a Él no lo quieren, pues Él se marcha. Porque una cosa tenemos que entender, hermano, y es que aquí el importante es Jesús. Aquí nada, hermano, ni hijo, ni esposa, ni madre, ni padre,
a la hora de seleccionar, a la hora de escoger, a la hora de tomar una decisión del Señor o cualquier otra cosa, hermano, tenemos que optar por el Señor. Pero si lo rechazamos, Él seguirá, hermano, Él seguirá buscando a aquellos que le presten la atención y le den el valor que Él se merece, hermano. Y dice, el 17, porque dices, oiga esto, oiga lo de esta iglesia, hermano. Ellos no aceptaban, ellos no consideraban su condición. Ellos no le prestaban la atención, la emergencia que requería, la condición en la cual ellos habían caído por la opulencia, hermano, por los bienes, hermano, por las riquezas, por la posición que ellos habían obtenido como ciudad y como iglesia, hermano. Porque ya hablamos que la iglesia de Laodicea era una ciudad, hermano, que era pudiente, era una iglesia que estaba posicionada en lo material, era una iglesia, hermano, que era rica, hermano, era rica en posición. Y dice, ellos decían ellos, porque dices, oiga lo que ellos dicen, oiga, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Oiga esto, soy rico. Su confianza estaba puesta en la riqueza. Su confianza estaba puesta en los bienes materiales. La preocupación de ella era la condición de estar bien, de estar acomodado, de que no le falta nada material. Estaban enfocados, hermano, en lo físico y no en lo espiritual. Para ellos era más importante, hermano, una buena posición. Para ellos era más importante, hermano, el dinero, estar bien económicamente, que su vida espiritual, que la condición de su alma. Ellos decían, soy rico y me he enriquecido. O sea, yo lo he hecho con mi propia fuerza, por mis propios recursos. Yo me he enriquecido. O sea, el Señor estaba excluido de su vida totalmente, hermano. Y todo lo que podamos obtener o alcanzar, solamente tenemos que decir, toda la gloria es del Señor, hermano. Porque si algo podemos hacer, lo hacemos por el Señor, hermano. Nada podemos hacer sin Él. Él lo dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Pero ellos estaban confiando en sus propios recursos, en sus propios méritos. ¿Entiendes? Y decían, de nada tengo necesidad hoy. Oiga esto. De nada tengo necesidad. Porque ahí es donde caemos mucho y hay un error en estos tiempos, hermano. Y tenemos que tomar esto antes de que pasemos por encima, hermano. Estas tres expresiones. Dice, soy, me y tengo. Son términos expresivos que reflejan la autodependencia en sí mismo y de una vida egocéntrica, pero con una decadencia espiritual. Estos tres términos reflejan eso, hermano. El egocentrismo, la autosuficiencia, la autodependencia, hermano. Pero lo que ellos no sabían, hermano, que aún teniéndolo todo, hermano, estaban necesitados de lo más esencial. Ellos no tenían nada aún teniéndolo todo porque no tenían a Cristo, hermano. Ellos eran egocéntricos cuando tenían que ser cristocéntricos. Nuestra vida tiene que estar, hermano, balanceada. Nuestra vida tiene que estar fundamentada. Nuestra vida tiene que estar centralizada en el cristocentrismo. Todo tiene que ser Cristo, todo tiene que redundar en Cristo, todo tiene que ser sujetado a Cristo, todo tiene que ser posicionado en Cristo, todo tiene que ser dependiente de Cristo, todo tiene que ser, hermano, alineado a Cristo, hermano, porque Cristo es nuestra vida, es Cristo en nuestra vida, hermano. Sin Él estamos muertos, estamos secos y vacíos, y esto era lo que esta iglesia había perdido de vista, hermano. Y en estos tiempos, dígame usted si no es lo que estamos viendo, hermano. Dígame usted si no es lo que estamos viendo. Y Cristo, ellos le dicen a Cristo, Cristo le dice a ellos, porque dice, ustedes dicen que son ricos y que se han enriquecido sin mí, que no me han necesitado y que de nada tienen necesidad, pero yo tengo que decirte algo. O sea, Cristo le refleja a ellos, le dice a ellos su problema. Ahora viene el Señor en el versículo 18, hermano.
Y el materialismo, hermano, es algo que está causando muchos problemas dentro de la iglesia. El materialismo, vamos a enfocarnos en el materialismo como una actitud de nuestra sociedad y del mundo que nos rodea y de esta generación. No nos vamos a centrar en el materialismo histórico ni en el materialismo filosófico, sino que nos vamos a centralizar en el materialismo como una actitud, y es la actitud que hoy en día. El materialismo como una actitud y una cualidad del mundo está influyendo de manera directa a la iglesia, hermano. Dígame usted si no es así. Si el materialismo hoy parece ser, hermano, lo más importante dentro de las filas eclesiásticas, hermano. Y lo vamos a ver. Y dice, hoy día hay un aparente crecimiento, lo cual para muchos, oiga esto, lo cual para muchos, es donde muchos están confundidos, es señal del favor de Dios. Pero en Dios la cantidad no es lo que lo define. Oiga esto, en estos caminos, hermano, la cantidad no es que define, hermano, a Dios en nuestras vidas o a Dios dentro de una comunidad. La mucha membresía, una iglesia grande, eso no define, hermano, que Dios está dentro o está detrás de dicha apariencia o condición. Eso no es lo que define a Dios en nuestras vidas, sino la espiritualidad y la santidad de la iglesia, hermano. Eso es lo que define una iglesia de Cristo y en Cristo. No la cantidad de miembros, no el tamaño de la iglesia, no la condición material de la iglesia, sino lo que define una iglesia que es de Cristo, hermano, es la espiritualidad, el crecimiento en el conocimiento de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo dijo claramente una palabra que es fuerte: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una iglesia donde el Espíritu Santo no gobierna, una iglesia donde el Espíritu Santo no es lo primordial, una iglesia donde el Espíritu Santo no es la necesidad, no es del Señor, hermano. Porque lo del Señor lleva su marca, lo del Señor lleva su perfume, lo del Señor lleva, hermano, su identidad. Y es lo que la iglesia ha perdido, hermano. La iglesia está llena de opulencia, la iglesia está llena de muchos lujos, hermano, pero hay una decadencia espiritual. Hay una decadencia espiritual, y esto es lo que nos refleja esta iglesia de la Odisea, hermano. Es lo que nos refleja la iglesia de la Odisea. Y si analizamos bien este asunto, hermano, nos vamos a dar cuenta de eso. Algunos creyentes hoy en día, hermano, equivocadamente creen que la abundancia de bienes materiales es indicio de la bendición de Dios, hermano. Y no es así. Eso es falso de toda falsedad, hermano. Esos grandes hombres de Dios pasaron penuria. El mismo apóstol Pablo dijo que él pasó necesidad, escasez, pasó por situaciones donde el frío lo agobiaba, pasó por situaciones de hambre, pasó por situaciones de persecución, hermano, de desvelo. El apóstol Pablo, hermano. Y fueron hombres, hermano, que marcaron la historia. Entonces, tenemos que entender esto, pero lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno. Hermano, la riqueza llegó para ser para esta iglesia lo primordial. Ellos sacaron a Jesús, hermano, y metieron a Mamón. Su Dios se hizo el dinero. Mire esto, hermano. Las megas iglesias cargadas de opulencia, tecnología, muchas comodidades y lo bueno no seamos ignorantes. La iglesia está cargada de opulencia, muchas comodidades, mucha tecnología, y eso es bueno, hermano. No vamos a ser ignorantes, pero eso no define la iglesia del Señor, la cual no puede encajar en este mundo ni serle atractivo, sino que la iglesia del Señor es aquella despreciable y sin agrado para él mismo. La iglesia del Señor no puede encajar, hermano. Cuando la iglesia está encajando en el mundo, cuando la iglesia es agradable al mundo y a las cosas del mundo, hermano, hay problema. Hay un problema. Porque cuando vemos en el contexto histórico y bíblico, nos damos cuenta, hermano, que nada que llevaba el sello del Señor era agradable.
era despreciable. Pablo dijo, llegamos a ser, hermano, que los apóstoles llegaron a ser, ¿qué? Como la escoria del mundo, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. La iglesia está llena, hermano, de cosas que no son del Señor, hermano. Y las comodidades son buenas. Estar en un culto con aire acondicionado es muy bueno. Estar en un culto, hermano, donde la silla donde tú estás sentado es muy bueno. Todas esas cosas son buenas, pero ¿y mi vida espiritual? ¿Y la vida espiritual, la vida congregacional? ¿Qué está pasando, hermano? Pero hablando claro, vamos a hablar claro, hermano. Muchas de esas fabulosas iglesias, cubiertas de todo ese esplendor aparente, son cementerios. No hay vida espiritual que convenza. No hay crecimiento en el conocimiento del Señor. Grandes iglesias, megas iglesias, 5,000, 10,000 miembros. Se hacen 4 y 5 cultos en un día. Y eso es bueno. Pero no hay una vida espiritual que convenza al inconverso. No hay una vida espiritual, hermano, fuera de las 4 paredes. No hay un crecimiento en el conocimiento del Señor. Vemos muchas cosas erradas, muchos creyentes, hermanos, manejándose de una forma muy tergiversada la enseñanza del Señor. Vemos creyentes, hermanos, que están muy divorciados de las Escrituras. Creyentes, hermanos, que cuando le llega la situación, el problema, no hayan, hermanos, ese sustento bíblico, porque, hermanos, están carentes de la verdadera riqueza, hermanos. De la verdadera riqueza que es el Señor. Y el Señor dijo claramente, hermano, que era necesario que crezcamos en el conocimiento de Cristo, hermano. Lo que nos va a sustentar en el día malo, hermano, es el conocimiento, el vasto conocimiento que tengamos de la palabra, hermano. Y tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Y dice, sin una verdadera vida en relación con el Señor. Oiga, no tienen una vida con el Señor agradable, hermano. Llevan una vida agradable al Señor. Porque todo es brincoteo, todo es salto, todo es luces, todo es un sonido de esplendor, mucho cántico, mucho alboroto, hermano. Pero nada de Espíritu Santo, nada de restauración. Porque si el Espíritu Santo se manifiesta en uno de nuestros servicios, tiene que haber una restauración, tiene que haber un cambio, algo tiene que acontecer, tiene que haber un antes y un después en la vida de la persona que el Espíritu Santo se manifestó. Porque ¿para qué se va a manifestar el Señor? Para ponernos a brincar, para ponernos a saltar. El Evangelio no es emoción, hermano. El Evangelio es poder de Dios para transformación. Para eso se mueve el Espíritu Santo. Cristo no se movía de un lugar a otro por casualidad. Era porque algo iba a suceder, algo iba a acontecer, algo tenía él que cambiar, hermano. Algo tenía él que trastornar de Satanás, hermano. No se movía por moverse. Hermano, muchos creyentes que son zombies, hermano. Zombies. Megas iglesias, pero son zombies espirituales. Hablan, respiran, ven, caminan, hermano, pero están muertos espiritualmente hablando. La iglesia de Laodicea estaba en la misma condición, hermano. Tenía una apariencia, hermano, de bienestar, una apariencia que estaba bajo la bendición de Dios. Pero detrás de ese telón, hermano, detrás de ese telón eran mendigos espirituales. La iglesia de Laodicea, y el Señor se lo dice. Perdieron la esencia, hermano. Lo material no ha llevado, hermano, el afán, hermano, por tener grandes iglesias, no ha llevado a perder la esencia del Señor y la verdadera riqueza que se encuentran en Él, hermano. El versículo 18 dice: y de nada tengo necesidad. No, el 17 estamos todavía. Y no sabes que tú eres desventurado. Como el Señor le dice a una iglesia, hermano, desventurado es contrario a bienaventurado. Un desventurado es alguien que está falto de gracia. Es alguien que no tiene felicidad. Es alguien que su vida va de fracaso en fracaso. De su vida va de tragedia en tragedia, de desgracia en desgracia. Un desventurado es alguien, hermano, que vive una vida melaganaria, una vida sin sentido, vacía. A diferencia del bienaventurado, el bienaventurado es alguien que está feliz bajo el gozo del Señor, bajo el favor del Señor, bajo la gracia del Señor, hermano. Y Cristo, es lamentable que Cristo le diga a esta iglesia, hermano, a una iglesia
hermano, que lo tiene todo materialmente hablando, le diga desventurado. Desventurado. La palabra desventurado, hermano. La palabra desventurado. Cristo le dice a esta iglesia que aparentemente lo tenía todo. Le dice miserable, pobre, ciega y desventurado. Esto es fuerte, hermano. Y desventurado, cuando leemos el libro de Osea, hermano, el libro de Osea, vamos a leerlo, hermano, vamos a citar la Biblia. Oseas, libro de Oseas. Libro de Oseas, hermano. Oseas, capítulo 4, 10. Vamos a leer 4, 10. Oiga lo que le dice el Señor aquí al pueblo. 4, 10 dice. Míralo aquí. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hermano, es que de nada nos vale la riqueza si no tenemos al Señor, hermano. De nada nos vale tenerlo todo si nos falta Cristo. De nada nos vale ganar el mundo entero y al final perder nuestra alma, hermano. Cristo fue claro en esto. De nada nos vale, mire, los bienes materiales que usted puede obtener sin Cristo, de nada nos vale. Porque la verdadera riqueza está en el Señor y viene del Señor, hermano. Tenemos que entender esto, hermano. Oiga, siempre está un sistema totalmente monetario en la iglesia. Como usted ve esto ahora, en la iglesia, hermano, hay un sistema, hermano, que es de recaudación. Y viven con una presión con la gente, hermano, en cuanto a esto. Y si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted está bajo maldición. Y verdaderamente ese es el caso. Hay muchas ocasiones, hermano, que hay personas que no tienen ni para comer. Hay personas que el sueldito que ganan no le alcanza, hermano, para ellos sustentarse, ni ellos ni su familia, hermano. Y verdaderamente tenemos que hacer como la viuda. Pero, hermano, hay ocasiones, hermano, que uno no puede, mire, ni quedarse con 5 pesos en los bolsillos de lo que cobró. Porque la situación está difícil, hermano. Y hay hermanos que necesitan que le ayude, hermano. Y dice que se ha implantado un sistema monetario donde el creyente es tasado, no con el fin de libertarlo del pecado, sino midiendo su ingreso y capacidad monetaria para diezmar, así como en Ezequiel 34. En Ezequiel 34 se dio un asunto, hermano. Se estaba dando un asunto que, dígame usted si no lo estamos viviendo hoy, hermano. Y lamentable sé que es un mensaje que no gusta mucho. Es un mensaje que no es de mucho agrado de mucha gente, hermano, pero lamentablemente en el caso, la palabra hay que enseñarla y predicarla tal y como está. Cuando leemos, hermano, Ezequiel 34 dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ellos se preocupan por ellos, de su bienestar, de ellos estar bien, hermano. Y no le importa la grey. No que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. No apacientan los pastores a los rebaños. Comen la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja. No fortalecéis las débiles, ni en la perniquebrada, ni volvisteis a la débil, al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Oiga esto, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Oiga esto, Ezequiel 34, hermano. Diga usted, hermano, saque usted su propia conclusión. Hay más preocupación, hermano, por lo material que por la vida espiritual del creyente, hermano. Hoy en día es más importante el bienestar económico de la iglesia que el bienestar espiritual. En muchas iglesias se da este caso, hermano, y es la iglesia de la Odisea.
Es más importante lo material que la vida espiritual del creyente. La muestra de ello es muchos ministros que tienen villas, jet privado, mansiones de lujo, carros alta gama, grandes cuentas bancarias, indemnizaciones, exoneraciones, mientras que en la iglesia hay muchos hermanos que muchas veces no tienen ni para pagar la renta, y muchos hermanos que muchas veces no tienen ni para comer. Y el Señor, teniéndolo todo, hermano, decidió vivir como no teniendo nada, hermano, por amor a nosotros. Y dígame usted, hermano, dígame usted, si muchos han tomado el ministerio, hermano, para enseñorearse y no para servir a la iglesia. Y está sucediendo, hermano, en la iglesia de Odisea estaba sucediendo esto. Las personas se habían olvidado de todo y estaban más pendientes a lo material, a lo efímero, que a lo espiritual y eterno, hermano. El Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía, hermano, ni una cama. Y hoy en día hay ministros, hermano, que duermen hasta con almohada de pluma de ganso, según he sabido yo. El Señor, hermano, el Señor murió y fue enterrado en un sepulcro prestado, que ni de él era. Y él mismo lo dijo, hermano, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? No es que lo material sea malo. Tenemos que entender eso. Lo material es bueno. Vivir cómodo es bueno, hermano. El problema es ponerle amor a ello. Darle más importancia a lo material que al Señor mismo, hermano. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Cuando leemos Timoteo 6, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dijo Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Hermano, el mismo Dios, hermano, nos da abundancia. Pero no podemos poner nuestra esperanza en la abundancia, en lo material. No podemos darle más importancia a eso que al Señor, hermano. No podemos, porque vamos a caer, hermano, en un problema. Y si decimos que lo material es malo, vamos a caer en el error de los gnósticos, que ellos decían que la materia era mala, que lo único bueno era el espíritu. Y la Biblia claramente dice que aún el cuerpo nuestro tenemos que guardarlo y cuidarlo, porque el Señor nos va a llamar a cuenta por el cuerpo y va a destruir a aquel que destruya su propio cuerpo. Entonces estaríamos practicando un ascetismo, hermano, errado. Y tener posesiones es bueno, siempre y cuando no le demos más valor que al mismo Señor mismo, y la usemos para la gloria y la honra del Señor y para la bendición de los demás. El materialismo tiene una mentalidad, el materialista tiene una mentalidad, hermano, que valora excesivamente, hermano, los bienes materiales, dando más importancia al bienestar y seguridad según este mundo, y no puede entender las cosas que tienen resultado eterno para el alma. Le pone más importancia a lo material, lo que está sucediendo hoy, lo que la Odisea estaba pasando. Más importancia a las cosas materiales, hermano, que a las cosas espirituales, a las que conllevan a la salvación del alma. Esa es la mentalidad del materialista, hermano. Está más preocupado por su bienestar, por su seguridad, por estar bien, hermano, por estar asegurado, hermano. Y son cosas para este mundo. Y pierde de vista lo más importante, hermano. Y es por una condición, y lo vamos a ver más adelante, que el Señor también se la recalca. Ellos no pueden ver su condición ni la condición de los demás, ni a dónde les lleva el camino que están guiando. Claramente, hermano. Ellos hacen del dinero, de lo material, su propio Dios. Su propio Dios, hermano. Hacen de su Dios a Mamón, por su preocupación por lo material, por el dinero, hermano. Por el dinero. Seguimos leyendo en Apocalipsis, hermano. Vamos salido del versículo 17. De aventurado, ya hablamos de aventurado. Miserable. ¿Usted sabe lo que es una persona miserable, hermano? ¿Usted sabe lo que es una persona miserable? Dice, y pobre. Miserable y pobre, hermano, una cosa conlleva a la otra.
Una cosa conlleva a la otra, miserable y pobre. La pobreza es sinónimo de miseria y una conlleva a la otra. Ella era rica en sí, pero pobre para con Dios. Esta iglesia lo dice, era rica para consigo mismo, hermano. En su propio entendimiento ella era rica, según lo que sus ojos podían ver, porque la cualidad que sigue, el Cristo lo dice claramente, ellos eran ciegos, estaban ciegos espiritualmente, ellos no podían ver más allá de lo material, hermano, no podían ver su condición espiritual, y Cristo se lo recalca, hermano. Cristo se lo recalca, hermano. Y cuando leemos Lucas 12:34, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oiga lo que dice el Señor. Vende lo que poseéis y dad a los limosna, haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, ahí estará, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cristo le está diciendo a ellos, hermano, que ellos tenían tesoro aquí en la tierra, pero que eso era efímero, eso era pasajero, eso podía perderse en un abrir y cerrar de ojos, pero que cuando nosotros hacemos tesoro en el cielo, tesoro para beneficio del alma, tesoro para con Dios, hermano, eso es duradero y eterno, y nada podrá quitarnos ese tesoro, hermano, si nos mantenemos, hermano, confiados en el Señor y entregados a Él, hermano. Aleluya. La próxima cualidad es que Cristo le dice, y ciego. Un ciego espiritualmente, hermano, es una persona sin discernimiento. Y una persona sin discernimiento no puede entender, ni ver, ni digerir, ni percibir las cosas de Dios y las que no son de Dios. No puede conocer el mundo espiritual. Ellos no podían ver su condición espiritual. Ellos estaban ciegos en sí mismos, ciegos en la riqueza, ciegos en los bienes materiales. Hermano, la iglesia está caminando sin discernimiento, hermano. Y una persona ciega, ellos no podían ver su condición ni la condición de la iglesia. Un ciego es alguien que está dominado por el pecado. Alguien que sin discernimiento espiritual, ellos no podían ver, hermano. Ellos no podían ver su condición. Y la Biblia dice claramente en 2 de Corintios 4:4 y 5, dice claramente que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no brille en sus corazones. Hermano, Satanás es experto. Satanás ha creado, hermano, muchos medios, hermano, para desviar la vista del creyente y quitar la vista del creyente de lo que importa, quitar la vista del creyente de Dios y ponerla en este mundo, en los bienes de este mundo, hermano. El mundo no ha creado con esa mentalidad. El mundo la sociedad en la cual vivimos nos crea con una mentalidad donde lo importante es lo que tú posees, lo que te hace importante es lo que tú tienes, y no es así. Bíblicamente hablando, no es así. Amén. El materialismo ha traído otros problemas, hermano, a la iglesia. Pero aparte del materialismo, y por medio del materialismo, ha entrado otro problema: el racionalismo. Hermano, la gente está caminando en su raciocinio, está tratando de entender las cosas eclesiásticas y bíblicas en base a su raciocinio, a su propio entendimiento, con su propia sabiduría, hermano. Y está racionalizando las cosas espirituales. Y Pablo dijo claramente que nosotros tenemos la capacidad para amoldar lo espiritual a lo espiritual, hermano. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del espíritu. Ellos eran carnales, hermano. Ellos no podían percibir su condición espiritual, no podían percibir la falta del Señor en su vida, hermano. Eran carnales, y el carnal solo tiene su vista puesta en lo físico, en lo material. El emocionalismo espiritual, hermano. Estamos llamando espiritual al emocionalismo. Estamos también queriendo sincretizar lo emocional con el espíritu. Por medio a una actividad o por medio a una acción emocional, podemos atraer esa manifestación de Dios. Y ahí es donde el diablo tiene a muchos engañados, hermano. Esta iglesia estaba engañada. Esta iglesia quizás celebraba su culto. Esta iglesia quizás cantaban cánticos. Esta iglesia seguro era una iglesia cómoda, con aire acondicionado, una iglesia grande, llena de gente, hermano, con una apariencia de ser bendecida, hermano. Pero estaban vacías, hermano, estaban secos, hermano, le faltaba el sazón, hermano, le faltaba el sazón.
Allí solamente había emoción, hermano, y entendimiento humano. No había nada espiritual. Pero ellos amoldaban en lo emocional, lo querían encajar dentro de lo espiritual. Y lo espiritual es espiritual, hermano. La carne y el espíritu, las cosas que son de la carne no ligan con las que son del espíritu, porque ellas pelean entre sí. Creando otra cosa, espiritualizando, creándole a la persona una mentalidad sobre el evangelio de satisfacción, prosperidad y bienestar. Digamos, usted cierto tiempo no lo estamos viviendo. El creyente de hoy en día, cuando usted habla con el creyente, tiene una mentalidad de que tiene que ser bendecido y de que como él le sirve a Cristo, Dios lo va a bendecir. Y eso es falso, de toda falsedad, hermano. ¿Cuántos hombres de Dios pasaron penuria? ¿Cuántos hombres de Dios sirvieron al Señor bajo necesidad? Varón, Dios tiene su gente. No a todo el mundo Dios lo va a bendecir. No a todo el mundo Dios lo va a prosperar. No a todo el mundo le va a dar abundancia. No a todo el mundo Dios lo va a poner a estar cómodamente, hermano. Porque eso está dentro de los designios de Dios. Pero la mejor bendición y la bendición que Dios nos quiere dar primordialmente, hermano, es la salvación de nuestra alma. Es una cualidad, una condición delante de Él, que podamos tener una relación con Él, que podamos hablar con Él, que podamos caminar con Él, que podamos sentirlo a Él. Esa es la bendición más grande que Dios nos quiere dar, hermano. Lo demás es añadidura. La Biblia habla claro, hermano, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, hermano. Tenemos que buscar a Dios primero, tenemos que buscar al que da la bendición, no a la bendición, hermano. Y la iglesia de la Odisea buscó la bendición primero y no buscó al que da la bendición y al que prospera la bendición, hermano. Dice, ellos le crearon a los creyentes esa cualidad, y esa es la cualidad que tiene el creyente hoy en día, que como le sirve a Cristo tiene que ser bendecido, tiene que ser cabeza y no cola. Y todo el mundo tú lo ves peleando por el primer lugar, por tener estatus eclesiástico. Y dice, olvidando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que seríamos odiados, perseguidos, y que tendríamos muchas aflicciones por su causa, y que cargaríamos su cruz. Esto se ha olvidado, hermano. Esto se ha olvidado. Por eso es que hay muchos creyentes que están en Cristo, y tú lo ves que empiezan con mucho entusiasmo, mucho ánimo, pero cuando viene la prueba, la semilla que fue sembrada, hermano, no germina. No germina. Porque le crean esa mentalidad al creyente, le estamos creando esa mentalidad al creyente. Hoy lo que mueve a muchos, ministros, no es el amor a las almas, el amor al Señor, ni el Espíritu Santo, es el materialismo y su beneficio, es el estatus, poderes eclesiásticos, bienestar económico, el poder, la fama, el renombre jerárquico. Esto es lo que estamos viendo a muchos ministros hoy en día. Ellos no quieren engancharse, vamos a hablar claro, porque el que es llamado por el Señor se conoce. Ellos quieren ministerio y engancharse al pastorado o asumir cualquier posición, no por amor a las almas ni por amor a la obra y al Señor de la obra, sino es por los beneficios que esto atrae, hermano, por lo que trae esta condición. Es por el poder económico, hermano, por el poder eclesiástico, por el renombre, hermano, por la fama, hermano, es que lo hace. Y eso es lo que está buscando mucho hoy en día, hermano, por los beneficios que deja el Evangelio, que deja servirle supuestamente al Señor. Dice, esta condición saca a Jesús como lo necesario y pone lo material como lo esencial. Cuando tenemos esta actitud y cuando este es el propósito que tenemos, hermano, saca a Jesús de la iglesia y pone lo material como lo esencial. Pone lo material y nos preocupamos por llenar la iglesia, nos preocupamos por acomodar la iglesia, nos preocupamos por hacer actividades que llamen a la atención y que llamen personas a la iglesia, y no nos preocupamos, hermano, por meter a Jesús y porque Jesús se quede en la iglesia, que es lo importante. Es lo importante. Esto no consiste de la cantidad, sino de la calidad y el resultado espiritual. Esto no es llenar la iglesia, hermano. Esto no es tener una grande iglesia. Esto no es de sentar gente en los bancos de la iglesia. Esto es, hermano, de tener calidad, vida íntegra delante del Señor. Tratar de formar personas que entiendan que lo importante en este camino, hermano, es vivir apartado en santidad, es tener una vida en comunión con el Señor, hermano. Aquí no es cantidad, aquí es calidad y resultado espiritual. Vamos a leer, hermano, segunda de Timoteo,
Aquí, capítulo 3. Y dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, hermano. Aléjense de ese tipo de personas. Tenemos que tener cuidado, hermano, con esto. En el 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Oiga esto. Tenemos que cumplir con el llamado del Señor. No podemos tomar los ministerios, no podemos tomar las posiciones eclesiásticas, hermano, para nuestros propios deleites, para nuestros propios beneficios, para enriquecernos, hermano, para alcanzar estatus, para alcanzar renombre, para buscar fama, para buscar ser visto, hermano, para hacer un nombre donde lleguemos y se nos tire la alfombra roja. Aquí el grande es Jesucristo, hermano. Aquí tenemos que buscar, hermano, la obra del Señor, cumplir el propósito del Señor. Y luego la otra cualidad que dice, hermano, mire la otra condición de la iglesia: y desnudo. Oiga esto, desnudo. La desnudez es falta de la justicia del Señor, falta de ser justificado por el Señor, hermano. Cuando, hermano, nos enfocamos en lo material, queremos, hermano, nosotros justificarnos por nuestros propios medios. Queremos, hermano, comprar al Señor, hermano, con lo material. Creemos que por una buena ofrenda, por un buen diezmo, por ser partícipe en la obra del Señor y por participar económicamente o de alguna u otra manera, creemos que vamos a ganarnos al Señor, hermano. Estar desnudo, hermano, es no estar bajo la cobertura del Señor. Pablo dijo claramente que teníamos que ser vestidos de Cristo, vestidos de la justicia del Señor. Adán en el huerto, hermano, quiso cubrir su desnudez con una hoja de higuera por sus propios méritos, por sus propios recursos. Y eso es imposible, hermano. Aquí quien nos cubre es la sangre de Jesucristo. Y el Señor tuvo que hacer un sacrificio, porque sin sacrificio no hay remisión de pecado. No hay justificación delante del Señor. El único sacrificio que nos justifica es el sacrificio de Cristo. Y el Señor simbólicamente allí hizo un sacrificio y tomó la piel y cubrió la desnudez de Adán, hermano. Usted puede salir de esa condición, podemos salir de esa condición. Pongamos nuestra vida en Cristo y entendamos que sin Él nada somos, hermano. Nada somos. Estamos casi terminando, hermano. Dice: el mundo, la sociedad, nos forma con una mentalidad de superioridad y de dependencia a los placeres de este mundo, a lo placentero, a lo fácil. Esa es la mentalidad que el mundo nos crea, que si no podemos obtener bienes materiales, nada somos, que lo que nos hace a nosotros ser importantes es lo que poseemos, no nosotros mismos como personas. Es la mentalidad que creamos. Y por eso es que usted hoy en día, hermano, jovencito que a su corta edad ya usted lo ve pensando en cómo se van a hacer ricos, cómo van a tener una vida de lujo, hermano. Por eso muchos caen en el narcotráfico, muchos caen en el flagelo, muchos caen en la estafa, muchos caen en sin número de cosas, hermano, buscando obtener esa condición, obtener riqueza, hermano. Y como iglesia no podemos caer, no podemos permitir que el mundo no influya de esa forma. Esto tiene un aspecto bueno, hermano, pero desde el punto de vista de los beneficios eternos, esto no nos ayuda en nada, hermano. Lo material no nos ayuda en nada para nuestra condición del alma. Y es una trampa sutil que Satanás tiene, hermano. Cuando Satanás ve a una persona con esa avaricia, que es lo mismo que idolatría, pues cuando usted tiene avaricia por lo material, cuando tiene avaricia por dinero, por obtener riqueza, usted se vuelve un idólatra de la riqueza, hermano. Es lo mismo, hermano. Es un peligro que Satanás tiene, por eso que Satanás a muchos los atrapa. Hay muchos ministros que han caído en esto. Hay muchos ministros que han recibido ofertas y caen en esto, hermano. Por la avaricia, por su deseo de tener posición, hermano. Y nos lleva a perder la necesidad por Dios. Cuando tenemos ese amor por lo material,
perdemos la necesidad, hermano, por nuestro Señor. Mateo 6:33, vamos a ver, hermano. Ya estamos terminando, hermano. Mateo 6:33. No podemos abarcar el tema entero. Hay muchas cosas que tuve que volarla, porque esto es un tema muy fuerte, hermano. Mas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, hermano. Esto no, cuando hacemos esto, hermano, que caemos en esto, hermano, esto no nos agobia, hermano, y perdemos todo el enfoque en el Señor, hermano, y caemos en el error, hermano, de creer que nuestra vida depende de la comodidad que tengamos en el Señor. Aleluya. Pablo dijo algo, hermano, que el Dios de este siglo, Pablo dijo que Satanás era el Dios de este siglo. En Lucas, cuando la tentación del Señor, vemos que Satanás le ofreció a Jesús y tentó el área sobre el amor material, y le dijo, todos estos reinos me han sido dados, yo te lo daré si te postrares. Satanás está haciendo esto con muchos ministros, en muchas iglesias. Esto es lo que Satanás ha hecho, hermano. Le ha dado bienes materiales, pero lo ha llevado a ellos a descuidarse, hermano, del Señor. Y el Señor está fuera, hermano, de estos lugares. Segunda de Corintios 4:4, ya lo estuve citando. El género, él hace cosas apetecibles, hermano, y codiciosas. Él nos muestra, no trae ofertas que se ven así, y somos engañados como Eva, hermano, porque le prestamos atención a estas cosas para alejarnos del Señor. Dice Deuteronomio, un verso muy poderoso, Deuteronomio, hermano. Vamos a buscar Deuteronomio 6, 11 al 12. Dice: casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisterna cavada que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire esto, hermano, esto ha acontecido en muchas iglesias. Iglesias que empezaron, hermano, que eran pequeñitas, y el Señor, poniendo su gracia, hermano, le ha llevado a crecer. Concilios, hermano, enormes en estos tiempos. Muchos concilios, hermano, que son, hermano, ricos en abundancia. Dineros a montón, hermano, bienes a montón. Pero se han olvidado del Señor. Se han olvidado del que lo sacó del muladar, del que lo sacó del lodo cenagoso, del que lo llevó a las posiciones donde está, del que le dio el nombre, lo ha dado renombre, hermano, le ha dado posición, y se han olvidado del Señor. Y el Señor aquí se lo dice al pueblo, hermano, que todo lo que ellos obtienen y de lo que están gozando no fue con su propia fuerza, fue el Señor que se lo dio. Pero que entiendan esto, que no se olviden de Él cuando estén gozando de todas estas cosas, que entiendan que Él fue quien se lo dio, y que a Él ellos le deben, hermano, pleitesía, y le deben obediencia, hermano. Hermano, en Isaías, hermano, habla claro. En Isaías habla claro, hermano. Hay un pasaje de Isaías que dice claramente, hermano, que solamente con el Señor nosotros podemos gozar verdaderamente de todas nuestras posiciones y riquezas. Hermano, la riqueza no nos llena. La riqueza no nos llena. Esta actitud materialista tiene resultados funestos. Primera de Timoteo, capítulo 6:10. Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10, hermano. Estamos casi concluyendo. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga esto, el amor al dinero, hermano, desvía la mentalidad del creyente. El amor al dinero desenfoca, entenebrece la visión del creyente. Lo extravía de la fe, hermano. El amor al dinero, no el dinero mismo, es el empeño, la codicia, la avaricia, hermano, que aleja al creyente de Dios y aleja a Dios del creyente.
Pablo lo dice claramente. Y nos lleva a caer en la avaricia, que es lo mismo que idolatría, según Colosenses 3:5. Y muchos han caído en esto. Vamos a leer Oseas, el libro de Oseas, un libro muy, muy poderoso. El profeta Oseas, hermano. ¿Qué dice el profeta Oseas? 13:6. Dice claramente, 13:6. En sus pastos se saciaron, y repletos de se ensoberbecieron su corazón. Por estas causas se olvidaron de mí. Oiga esto. Oiga esto. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbecieron su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Muchos han caído en él por el amor a la riqueza, a las posiciones, al poder, al estatus social y eclesiástico, hermano, a la comodidad, a la vanidad, hermano. Se han olvidado del Señor, que fue quien los rescató, que fue quien les dio el lugar en el cual ellos están hoy en día. Y hay que tener mucho cuidado en esto, hermano. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, Cristo le tiró un rayo X aquí en el 17, le tiró un rayo X, le mostró su condición, le dijo, le tocó los puntos en los que ellos habían caído. Era rica, no tenía necesidad, tenía posición, era grande, había mucha membresía, vamos a decirlo así. Era una iglesia, hermano, famosa, como la iglesia anterior de la Odisea, Sardis. El nombre es un nombre escandaloso, Sardis, pero tenía apariencia de que vivía y estaba muerta. Hace muchas iglesias hoy en día tienen apariencia, mucha opulencia, pero nada de Cristo. Dice, ahora Cristo, después que le tire el rayo X, le va a dar la receta. El Señor le tira el rayo X. El rayo X reflejó toda la enfermedad, todos los tumores que tenía esta iglesia. Todos los tumores que tenía esta iglesia. Así mismo hace Cristo con nosotros muchas veces, hermano. Pero nosotros tenemos que acatar y tomar la receta del Señor y tomarlo. Porque hay muchas personas, hermano, que van al médico, el médico le da el diagnóstico, están agonizando, casi muriéndose, le dan la receta, le dan la medicina, el tratamiento, pero ellos no acatan, hermano, la emergencia que tienen en su vida. Y por eso muchos mueren y fallecen. Así hay muchas personas. El Señor se cansó de hacerle rayo X, el Señor le cansó de darle el diagnóstico y de darle la receta y el medicamento, pero ellos no han querido beberse y están muertos espiritualmente. Esto no lo decimos con arrogancia, no lo decimos con soberbia, lo decimos porque es bíblico, está ahí, hermano, es lo que la Biblia nos está reflejando y es una realidad palpable y visible a nuestra vista. Muchos hemos caído en esa condición, hermano. Y Cristo ahora le va a dar la receta y le dice, te aconsejo. ¿Quién no quiere que le aconsejen, hermano? ¿Quién no quiere que le aconseje? El sabio es el que recibe la corrección y se aparta. Ese es el sabio, según Proverbio. Hermano, y bienaventurado es aquel que haya quien le dé el consejo. Pero hay personas que no aceptan consejo porque su soberbia, su arrogancia, no aceptan corrección, hermano. Y la Biblia dice claramente, corrige el necio y gánate un enemigo. Esa gente es mejor dejarlo, hermano, tranquilo. Usted cumple, habla con ellos, no quieren, usted lo deja. Lo que hay que orar y entregárselo al Señor. El Señor dice, Cristo, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Te aconsejo que busques riqueza de mí. El oro refleja, hermano, pureza. El oro refleja, hermano, abundancia, riqueza. Refleja el oro. Y Cristo le está diciendo, busca para que tenga abundancia, la verdadera abundancia, la verdadera riqueza y tenga la pureza que te lleva a identificarte conmigo. Te aconsejo que lo busques de mí, le dice Cristo. Oiga, que Cristo le está diciendo, en fuego, para que enriquezca, de verdad sea rico. Para que de verdad sea rico, tiene que buscar eso de mí, dice Jesús. Y vestiduras blancas, porque la de ellos estaba sucia por el pecado, estaba manchada, hermano. Eran vestiduras, hermano, que ellos mismos habían lavado. Y el único detergente que puede emblanquecer, limpiar y purificar nuestra vestimenta espiritual es la sangre de Cristo, hermano.
Nosotros no tenemos ningunos medios ni ninguna forma para poder ser justificados, para poder tener una vida santa, agradable al Señor, más que la que Él nos ha prescrito, más que la que buscamos en Él, en obediencia y en dirección con Él. Para que te cubras. Estabas desnudo. Te falta ser justificado delante de mí para que te cubra. Tu riqueza no va a poder darte la vestimenta adecuada para poder entrar al reino de los cielos. Y dice, y no perezca, no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos. Tú estás ciego. Personas que están ciegas espiritualmente, pero ellos entienden que están bien, hermano. Y ellos supuestamente sienten a Dios, Dios les habla, Dios les dice, pero cuando usted ve sus actitudes, sus acciones, hermano, llena de malicia, llena de arrogancia, llena de soberbia, de prepotencia, hermano, usted dice que, y verdaderamente, esta persona tiene al Señor, o está siendo dirigida por el Señor, están ciegas. Oye, ellos mismos fabricaban el medicamento para la vista, porque la ciudad lo dice, se fabrica este medicamento. Y Cristo le dice que ellos necesitan un tratamiento para la vista. Escucha esto. Necesitan un tratamiento para la vista. Dice, a fin de que veas, porque estás ciega. Yo reprendo y disciplino a cuanto amo. Hermano, la disciplina del Señor nos reprende porque nos ama. No tan solo porque quiere que cambiemos, sino porque nos ama. Porque todo lo que el Señor hace es movido por el amor. Porque Él es amor, hermano. Sé pues fervoroso, o sea, sé diligente y arrepiéntete. Como Cristo le dice a una iglesia que supuestamente está llena de Él, que se arrepiente. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado con Él. Son mensajes fuertes, hermano. Son enseñanzas fuertes, pero lamentable es el caso, el compromiso de todo aquel que predique y enseña la palabra es con el Señor, hermano. Y estas son enseñanzas que nada más no van allá, sino que también vienen aquí. Y tenemos que acatar y escuchar la corrección y apartarnos, hermano. Así que apartémonos de la avaricia, hermano. Entendamos que lo material no es lo que importa dentro de la iglesia ni delante del Señor, la abundancia. El crecimiento físico no es lo primordial y es necesario y es bueno. Lo importante es crecer en el conocimiento del Señor. Es entender que nuestra riqueza está escondida en Dios, que es Cristo, hermano. Y que nosotros hemos sido enriquecidos, hermano, por medio de la gracia que ha sido derramada en Jesús. No caigamos en lo que cayó en la iglesia de la Odisea, hermano. El materialismo en la iglesia. Este fue la enseñanza, la luz de la palabra, su hermano Alfredo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Suscríbase a nuestro canal para que le estén llegando, hermanos, estos estudios que estamos compartiendo. Así que Dios le bendiga, sigan orando por este canal, por este servidor, para que el Señor siga orando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La luz de la palabra. Denle like y suscríbase y comparta estas enseñanzas. Su hermano Alfredo por aquí. Dios le bendiga.